uno sea, vamos a... hay alguien que quiere incorporarse todavía. Muy bien. De acuerdo. Vamos a eso. Creo que habíamos visto en la sesión anterior, habíamos visto el principio de publicidad, habíamos ya mencionado cuáles son los principios que pueden estudiarse en el derecho notarial. Vamos a ver. Bueno. A ver qué dice Joseph. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gusto de saludarlo. Fíjese que... Sí, perdón. Fíjese que nos quedamos en el principio de rogación. Hablamos de... Lo último que hablamos fue de los contratos civiles calificados como solemnes. Vimos el artículo 1577 y el 1576. Y lo siguiente sería ver el consentimiento, la fe pública y la publicidad. De acuerdo, excelente. Gracias. Bueno, entonces, si no hay alguna otra duda, algún comentario al respecto del principio de relación, bueno, con mucho gusto, entonces vamos a continuar ya. Principio de consentimiento. El principio de consentimiento es muy importante en el derecho notarial por muchos elementos, por muchos factores. En primer lugar, acordémonos que una de las características del derecho notarial es mantenerse en aquella fase in jus vivere, vivir dentro del derecho, ¿no? Que no hay derechos subjetivos en conflicto. Las partes, las personas llegan por su voluntad ante el notario y le manifiestan que desean realizar un negocio jurídico, un contrato o un acto que tiene consecuencias jurídicas. El consentimiento. ¿Cómo se puede manifestar el consentimiento? El consentimiento se puede manifestar de muchas maneras. Nosotros constantemente lo hacemos. Cuando estamos en una conversación, o estamos en una negociación, o estamos en una exposición, manifestamos nuestro consentimiento. Quien está escuchando muchas veces manifiesta que está de acuerdo con lo que se está exponiendo, o manifiesta que no, que está con duda de lo que se está exponiendo. Entonces, el consentimiento puede ser verbal, ¿no? Puede ser sí, puede ser no, tal vez no, porque tal vez es incierto, no se está dando una respuesta concreta. Pero el consentimiento puede ser verbal, puede ser por gestos, ¿no? Este es un gesto, o este otro, puede ser por gestos, puede ser tácito. Hay negocios jurídicos como el mandato que puede aceptarse en una forma tácita, es decir, no hay un consentimiento por gestos, no hay un consentimiento verbal, sino hay un consentimiento por acción, ¿no? Que el mandatario empieza a ejercer las facultades que le han sido conferidas, y entonces ahí va a haber un consentimiento tácito. Y hay consentimiento expreso. Eso es lo que nos interesa a nosotros, el consentimiento expreso. Por eso en las escrituras consignamos: por su parte el comprador en forma expresa manifiesta que acepta, que en los términos relacionados acepta las condiciones del presente contrato. Ese es el consentimiento expreso. Pero no es suficiente con que nosotros lo vamos a escribir. No es suficiente con que las personas nos manifiesten sí, estoy de acuerdo, o sí me parece, o sencillamente sí. Ese consentimiento, como les decía, tenemos que capturarlo y plasmarlo en el instrumento público. ¿Cómo se plasma ese consentimiento? Se plasma de dos maneras, o puede plasmarse de dos maneras. Una, a través de la firma. La firma es la representación gráfica del consentimiento, lo habíamos mencionado. Entonces, una de las formas como materializar el consentimiento en los documentos y en los instrumentos públicos es a través de la firma. Si la persona no puede o no sabe firmar, lo hará con la impresión digital del dedo pulgar derecho. Si no puede con el dedo pulgar derecho, con el dedo pulgar izquierdo. Si no puede con el dedo pulgar izquierdo, con el meñique derecho o con el meñique izquierdo. Entonces, ese es el consentimiento. Ese momento en que los interesados, los contratantes, cuando se trata de contrato, interesado cuando se trata de un acto como el testamento, una donación por causa de muerte, una identificación de persona,
cuando es un acto, cuando solo hay una persona, el consentimiento, ese momento que da el consentimiento, se llama otorgamiento. El otorgante, puede ser, la firma de los otorgantes. ¿Qué están otorgando? El consentimiento. ¿Y cómo lo están otorgando? A través de la firma o de la impresión digital. Cuando el interesado, cuando la persona no puede o no sabe firmar, lo va a hacer a través de la impresión digital, pero en este caso tiene que firmar un testigo a su ruego. Se llama testigo rogado, así le llama la doctrina, testigo rogado. La legislación solo menciona un testigo, pero la doctrina le llama testigo rogado. Veamos en el artículo 29, numeral 12 del Código de Notariado, vamos a encontrar artículo 29, numeral 12. Los instrumentos públicos contendrán 12. Las firmas de los otorgantes y de las demás personas que intervengan. Entonces ese es el otorgamiento, la firma de los otorgantes y de las demás personas que intervengan, el testigo. Ahí está el ejemplo, el testigo. Y la firma del notario precedida de las palabras ante mí. Esa ya es la autorización. El otorgamiento es cuando firman los otorgantes y la autorización es cuando firma el notario precedida de las palabras ante mí. Por el orden, primero María José y después Mario, me parece. Gracias, licenciado. No, disculpe, solo ¿qué artículo dijo? 14. No, 29, numeral 12. 29, numeral 12, gracias. El Código de Notariado. Sí, María. Está hablando en cero. ¿No? Sí. Bien. Licenciado, perdone, es que no se me escuchaba. El otorgamiento no podría estar plasmado también en el inciso 5 del Código de Notariado. En el inciso 5, razón de haber tenido a la vista los documentos fehacientes que acrediten la representación legal de los comparecientes en nombre de otro, describiéndolos e indicando el lugar, fecha y funcionario o notario que los autoriza. Hará constar que dicha representación es suficiente conforme a la ley y a su juicio para el acto o contrato. No, creo que no, ahí es la calificación de la representación. Ahí es la calificación de la representación. Creo que ahí no habría consentimiento. Esa es una función del notario. Tiene que calificar si la persona que está actuando en representación de otra tiene las facultades. Bien, entonces en ese extremo tenemos el principio de consentimiento y la parte cuando la persona firma, cuando la persona da otorgamiento, se llama otorgamiento. Cuando la persona da el consentimiento, se llama otorgamiento. Cuando el notario firma, puede autorizar, se llama autorización, pero la autorización en las escrituras públicas, en los instrumentos públicos que hemos visto por el momento, escritura pública, la autorización la va a hacer con la firma precedida de las palabras ante mí. Es decir, primero firman los otorgantes, los contratantes, luego consigna las palabras ante mí y abajo de las palabras ante mí firma el notario. Eso se llama autorización. Cuando firman las personas contratantes se llama otorgamiento. ¿Sí? Bien. Entonces ese es el principio de consentimiento. ¿Por qué es indispensable el principio de consentimiento en el derecho notarial? Porque lo que contienen los instrumentos públicos son negocios jurídicos. Y para la validez del negocio jurídico, conforme al artículo 1251 del Código Civil, se necesita la capacidad, el objeto lícito, el consentimiento que no adolezca de vicio. Tres elementos fundamentales. La capacidad. ¿Qué es la capacidad? ¿Cuántas clases de capacidad hay? ¿En qué momento se adquiere la capacidad? Vean, las preguntas que surgen cuando estamos estudiando, ¿qué son las preguntas que surgen?
¿Qué es la capacidad? Alguien me dice qué es la capacidad. ¿No se recuerdan qué es la capacidad? Es la que se adquiere cuando se cumple la mayoría de edad, que son 18 años, y es cuando ya estamos sujetos a derechos y obligaciones. Sí. A ver, si hay Christopher. Román, alguien que hable, que si me lo escribe. Buenas tardes, licenciado. La capacidad es la facultad que tengo como ciudadano para ejercer mis derechos, y existen dos clases de capacidad: mi capacidad de goce y mi capacidad de ejercicio. La capacidad de goce la adquiero en el nacimiento, desde que soy pequeño, y puedo hacer uso de algunos derechos, y pues que son pocas las obligaciones, si es que muy escasas en ese tiempo. Y la capacidad de ejercicio la adquiero a los 18 años, pues comúnmente denominarme como ciudadano, ¿no? Y ya pues ser parte incluso de negocios jurídicos, ser parte activa para contratar ciertos negocios, y también ya ahí sí adquirir ciertas obligaciones, ¿no? Muy bien. La capacidad de goce desde la concepción, ¿verdad? Entonces vemos siempre que nace hay las teorías de la capacidad, de la concepción, de la viabilidad, pero yo diría que desde la concepción. Bien, entonces vemos ahí que la capacidad es esa aptitud que tienen las personas para ejercer sus derechos y contraer obligaciones por sí mismas, ¿sí? Como lo dijo Román, a los 18 años, y como lo dijo Rosita, a los 18 años se adquiere la capacidad de ejercicio. Es decir, la facultad de ejercer derechos y contraer obligaciones por sí mismo, ¿no? Claro, podemos otorgar un mandato, podemos otorgar un poder, pero eso es una facultad que va involucrada dentro de la capacidad de ejercicio. Bien, entonces por eso es muy importante el consentimiento en el negocio jurídico. Es un requisito. La capacidad, el objeto lícito, bueno, esto creo que es muy fácil determinar qué objetos son lícitos y cuáles no son lícitos. Y hay algunos que no son lícitos, pero necesitan alguna autorización especial para poder circular dentro del tráfico mercantil o tráfico comercial. Pero ese ya son temas de derecho mercantil. La capacidad y el consentimiento. ¿Cómo se materializa ese consentimiento? Ya vimos, lo elemental es que no les cae vicio, y el consentimiento es el momento que la persona está de acuerdo en los términos en que ha contratado, en los términos en que ha quedado redactado el instrumento público. Una cosa es los términos que ellos contrataron, y otra cosa es los términos en que el notario, aplicando el derecho objetivo, que es una de las características del derecho notarial, aplicando el derecho objetivo condicionado a la voluntad de las partes, va a redactar el instrumento público. Bien. Luego tendríamos, si no hay alguna otra duda, algún comentario, alguna observación, tendríamos entonces el principio de fe pública, ¿no? El principio de fe pública ya empieza regulado en el artículo 1 del Código de Notariado. El notario tiene fe pública para autorizar. Ya sabemos qué es autorizar: la firma del notario precedida de las palabras "ante mí". El notario tiene fe pública para autorizar actos o contratos. Esos son los dos elementos. Pero, ¿qué es la fe pública? Muchas veces cuando planteamos esta pregunta en parciales, examen técnico profesional, en exposiciones como la de ahorita, ¿qué es la fe pública? Muchos contestan: es aquella que tiene el notario. ¿Pero aquella qué? ¿Dónde la tiene entonces? Si es aquella, ¿dónde la tiene? Hay que buscarla. ¿Es aquella que tiene el notario? No. La fe pública es un atributo, es una facultad, es una potestad que el Estado le confiere a ciertos funcionarios, no solo el notario, que el Estado le confiere a ciertos funcionarios por el principio de seguridad jurídica. Uno de los deberes del Estado, en el artículo 2 de la Constitución Política, es dar seguridad. Y hay muchas clases de seguridad.
pero nosotros nos vamos a recibir a la seguridad jurídica de los actos o contratos que autoriza el notario, ¿no? Y entonces, esa es la fe pública, esa facultad que tiene el notario. ¿Para qué? Para robustecer con una presunción de veracidad los actos o contratos que autoriza, ¿eh? Presunción de veracidad, no es una aseveración, es una presunción, se presume que es cierto. ¿Por qué es una presunción? Porque puede haber alguna persona interesada que impugne el instrumento público, que va a redarguir el instrumento público. ¿Y cómo se puede redarguir? Se puede redarguir de nulidad o de falsedad. Le escucho, Cristal. Buenas tardes, licenciado. Hablando de la fe pública, ¿qué otros funcionarios también tienen fe pública? Muy bien. ¿Usted tiene su Código Procesal Civil ahí al alcance? No. ¿No? A ver, ¿quién tiene su procesal civil y mercantil? Veamos quién más tiene. Leslie. ¿Tiene su código, Leslie? Sí, licenciado. Hágame favor, 186 del Código Procesal Civil, ahí le vamos a dar la respuesta a Cristal. Muy bien, artículo 186, autenticidad de los documentos. Los documentos autorizados por notario o por funcionario o empleado público en ejercicio de su cargo producen fe y hacen plena prueba, salvo el derecho de las partes de redarguirlos de nulidad o falsedad. Los demás documentos a que se refieren los artículos 177 y 178, así como los documentos privados que estén debidamente firmados por las partes, se tienen por auténticos, salvo prueba en contrario. Las impugnaciones por el adversario debe hacerse dentro de los 10 días siguientes a la notificación de la resolución que admita la prueba. Sin embargo, los documentos privados solo surtirán efectos frente a terceros desde la fecha en que hubieran sido reconocidos ante juez competente o legalizados por notario. Muy bien. Gracias. Entonces vemos ahí que qué funcionarios tienen fe pública o quiénes tienen fe pública. Los funcionarios en el ejercicio de su cargo, los ministros de Estado, los directores generales, los secretarios generales, todos los funcionarios tienen fe pública. Por ejemplo, un ejemplo de ellos podría ser el director de estadística judicial, el que extiende los antecedentes penales. Ahí ven ustedes la firma. Se tiene, por cierto, lo que está en ese documento que se llama antecedente penal, porque tienen una firma de un funcionario que tiene fe pública. Los registradores, el registrador de la propiedad, el registrador mercantil, el registrador de procesos sucesorios, el registrador de poderes, ellos tienen fe pública. Los documentos que extienden se presumen que son ciertos. El presidente no, el presidente de la República no tiene fe pública, él es funcionario, pero los documentos que él firma, solo él no firma, él firma en Consejo de Ministros. El acuerdo ministerial, o lo firma él como un ministro, dependiendo, o en Consejo de Ministros. Pero esa podría ser tal vez una fe pública corporativa, como la que tiene el Congreso, por ejemplo. Un decreto del Congreso no solo lo firma un diputado, lo tienen que aprobar todos los diputados, ya sean por mayoría o por unanimidad, y entonces ahí hay una fe pública que se llama fe pública corporativa. Escucho, Efraín. En este caso, quien ejercería la fe pública sería el secretario, licenciado. Sí, el secretario, correcto, por eso les decía, los secretarios, secretario general, secretario privado, una serie de secretarios que hay. Es como, por ejemplo, el representante del Estado. ¿Quién es el representante legal del Estado? El Procurador General de la Nación. Correcto, no es el presidente, es el Procurador General de la Nación, él es el representante legal del Estado. Bien, entonces vemos ahí muy bien, de acuerdo, Cristal. Este caso de la fe pública, los funcionarios, empleados públicos en ejercicio de su cargo. Si están suspendidos, si están de vacaciones, si están con licencia, no están en ejercicio de su cargo.
ejemplo de documentos que tengan fe pública administrativa, se llama fe pública administrativa porque son funcionarios de la administración pública, antecedentes policiales, antecedentes penales, certificaciones extendidas por el registrador de la propiedad, certificación extendida por registrador mercantil, las licencias para conducir. Son documentos que tienen fe pública administrativa, se presume que es cierto. Pero dentro de eso, el notario, los documentos que extiende el notario, son siete documentos, instrumentos públicos que extiende el notario, tienen fe pública, producen fe. Es decir, no se necesita más documentos, el artículo 118 del Código Procesal Civil y Mercantil regula los medios de prueba. Dentro de los medios de prueba, los testigos, reconocimiento judicial, dictamen de expertos, medios científicos de prueba, documentos. Pero los documentos extendidos por notario producen fe. ¿Qué quiere decir? Con eso que presentemos es suficiente. Ya no tenemos, claro, como abogados ofrecemos todos los medios de prueba, pero ya no tenemos necesidad de ofrecer más. Si tenemos un testimonio, una escritura pública, si tenemos un acta notarial, si tenemos una auténtica de firma o auténtica de copia, eso produce fe, se tiene por cierto, salvo el derecho de las partes que lo puedan impugnar. Entonces, por eso se regula, produce fe y hace plena prueba. Produce fe porque se tiene por cierto, se presume que es verdadero. Y entonces vemos que el principio de fe pública está regulado en el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil y en el artículo 1 para el caso del notario, en el artículo 1 del Código de Notariado. Porque, por ejemplo, en la fe pública del registrador de la propiedad está en el Código Civil, en el 1124 en adelante, donde está regulado el registro de la propiedad. El registrador de la fe pública del registrador mercantil está regulado en el Código de Comercio. Y así sucesivamente en distintas leyes que regulan los distintos registros, pero va a determinar que tiene fe pública. Ese sería entonces el principio de fe pública. Es la potestad, es la facultad, es el atributo que el Estado le confiere al notario a través de la ley para robustecer con una presunción de veracidad los actos o contratos que autorizan. Esa es la fe pública. Bien. De ahí, si no hay dudas, comentarios, observaciones, nos vamos a ir al principio de publicidad. El principio de publicidad, hay una ley de información pública. Y ustedes me dirán, la ley, no sé si en algún curso ya la estudiaron, pero la ley, y me dicen, ¿nos afecta a los notarios la ley de información pública? Nos menciona en algún artículo la ley de información pública. ¿Qué buscan ustedes ahí? ¿Qué encuentran en la ley de información pública si nos afecta? Pero lo que tenemos importante es la Constitución Política de la República. En la Constitución Política de la República vamos a encontrar elementos relacionados con el principio de publicidad y que tienen consecuencias con el notario, consecuencias con el ejercicio de la función de notario. En el artículo 30 de la Constitución ya encontramos publicidad de los actos administrativos. El notario no forma parte de la administración pública, pero está calificado como funcionario público. ¿Por qué está calificado como funcionario público? Tiene fe pública, ejerce una función pública. Ya vimos la fe pública, artículo 1 del Código de Notariado, 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, la función pública, 154 de la Constitución Política de la República, y en varios artículos, Ley de Organismo Judicial, Código Civil, Código Penal, Código Notariado, Código Comercio, le califican como funcionario. Funcionarios que autorizan el matrimonio. Ya en el 49 de la Constitución está incluido como funcionario. Y entonces, si bien es cierto, no forma parte del engranaje de la administración pública, sí está catalogado, está equiparado como funcionario público. Entonces, por eso vamos a ver qué encontramos en el artículo 30 de la Constitución.
Todos los actos de la administración son públicos. Todos los actos de la administración son públicos. ¿Qué quiere decir? Lo podemos consultar. Vamos al registro de la propiedad, damos los datos de la finca, folio y libro que nos interesa y nos ponen a la vista electrónicamente el inmueble que se identifica con esos datos. Ahí ya lo estamos haciendo. Vamos al registro civil del Registro Nacional de las Personas, solicitamos una certificación de nacimiento, una certificación de defunción, una certificación de matrimonio, está siendo público. Electrónicamente lo podemos hacer ahora, accesamos y pedimos las certificaciones electrónicamente. Es decir, todos los actos de la administración son públicos. Los interesados tienen derecho a obtener en cualquier tiempo informes, copias, reproducciones y certificaciones que soliciten que soliciten la exhibición de los expedientes que deseen consultar. Veamos aquí, informes. Pues informe, el notario no rinde informe. Hay quienes tienen que rendir informe y se rehusan a rendir el informe. Y van a decir que no están obligados. Bueno, pues, pero si hay quienes tienen que rendir informes. Copias. El notario sí extiende copias. El notario extiende copias que se llaman testimonios. Y aparte de eso tenemos testimonio, tenemos copia simple, tenemos testimonio especial, tenemos copia legalizada. Entonces el notario extiende copias. Entonces aquí va el notario. Reproducciones es lo mismo que copias. Certificaciones, extenderá certificaciones el notario. Sí extiende certificaciones el notario. Hay un caso, este caso se lo voy a mencionar porque esto les va a servir a ustedes en notariado 3. O sea, aquí dice Yer Alexander. ¿Le escucho? No, disculpe, licenciado, con error. ¿No? Entonces le decía, ¿el notario extiende certificaciones? Sí, el notario extiende certificaciones. Las copias. Bueno, dependiendo, porque las copias pueden ser testimonio, copia legalizada, testimonio especial, copia simple. Esas son las copias que podemos extender como notarios. Y les decía que extendemos certificaciones. En el artículo 442 del Código Procesal Civil y Mercantil, ahí en el último numeral, nos dice: el notario extenderá certificación. De nada, Pablo. El notario extenderá certificación. Cuando se trata de un expediente de jurisdicción voluntaria que se denomina identificación de tercero, llamado también acta de notoriedad. Y en el artículo 442 del Código Procesal Civil y Mercantil lo vamos a encontrar regulado. ¿Sí? 442, aquí ya casi lo sacamos. En el último párrafo, el notario compulsará certificación del acta que enviará para los efectos de su inscripción en el registro respectivo y remitirá el expediente al Archivo General de Protocolos. Aquí nos obliga a extender certificación en el Código Procesal Civil y Mercantil en cuanto al acta de notoriedad. Entonces, sí aplica en ese elemento el artículo 30 de la Constitución Política de la República. Bueno, luego, pongamos atención en esto, porque aquí viene algo muy importante también. Yo les digo que pongamos atención en esto, muy importante. Salvo que se trate de asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional. Esa es la excepción para hacer públicos cualquier documento. Pero pongamos atención en eso, porque eso no nos interesa. Asuntos diplomáticos, militares por el momento no nos interesa. Bueno, diplomáticos tal vez sí podemos ocupar un cargo de esa naturaleza, pero veamos esto. O de datos suministrados por particulares. Los particulares son nuestros clientes. Ellos nos llegan a buscar a la oficina
Ellos contratan nuestros servicios profesionales. Ellos nos pagan nuestros honorarios, ¿no?, de datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencia. Nosotros tenemos por obligación que guardar el secreto profesional. Esa es la confidencia. En el Código de Ética Profesional, me recuerdo, creo que es el artículo 5 del Código de Ética, guardar el secreto profesional es un deber y un derecho. Eso es lo que debemos de conservar. Es decir, lo que nuestros clientes nos llegan a manifestar, sean casos íntimos o sean casos generales, los tenemos que conservar en garantía de confidencia, ¿no?, porque tenemos sigilo profesional. No es necesario que nuestro cliente nos diga, mire, esto se lo voy a contar en calidad de secreto profesional. No, porque ellos no lo saben. Lo que lo sabemos somos nosotros. Nosotros tenemos sigilo profesional. Es más, si revelamos esa información, incurrimos en un delito que se llama revelación de secreto profesional. Vemos las consecuencias. Podemos incurrir en ese delito que se llama revelación de secreto profesional, que lo vamos a encontrar regulado en el artículo 422 del Código Penal, o también en el 222, publicidad indebida. Es decir, hay muchos elementos con los que tenemos que tener cautela en el ejercicio de la profesión. No podemos estar manifestando lo que nuestros clientes nos comentan, nos manifiestan, porque estamos obligados a conservar el sigilo profesional, ¿no? Entonces vemos ese principio de publicidad. Eso tenemos en el artículo 30. Vean lo importante esa última parte: datos suministrados por particulares en calidad de confidencia. Ahí se aplica justamente, ahí entra el notario justamente, ¿sí?, en ese elemento. Ahora veamos qué tenemos del artículo 31. No sé si hay dudas, comentarios, observaciones de lo que hemos expuesto. Buenas tardes, licenciado. Sí, buenas tardes, Leo. O sea que si, por ejemplo, llega una persona con un notario y le dice, quiero celebrar un contrato de renta vitalicia con X persona, y vengo yo, o viene otra persona, un tercero, y le dice al notario, yo quiero verificar, quiero ver qué tiene este contrato, sería ilegal según el Código Penal, y tampoco de acuerdo a la 30 publicidad de los actos administrativos, no cabría porque dice suministrados por particulares. Sí. Vamos a seguir la exposición y vamos a encontrar el momento en darle respuesta a su pregunta, Diego, porque aquí tenemos que integrar la norma jurídica, ¿no? Y vamos a encontrar de que hay una limitante. Cuando en el base al principio de publicidad, que tiene dos elementos, la fase de copias o el elemento de copias, porque la persona llega y él se mire, necesita una copia de la escritura, ¿no? Y la fase de consulta, ¿no? No quieren una copia, sino quieren nada más información. Y por eso en el artículo 30 cualquier persona puede consultar. Pero ya voy a leer un par de artículos más y vamos a encontrar la respuesta a la pregunta que usted está formulando, Diego, por favor, ¿sí? Bien, en el artículo 31 vamos a encontrar también otros elementos importantes que debe de tomar en cuenta el notario, ¿sí? Acceso a archivos y registros estatales. Pongan mucha atención en esto, por favor. Toda persona tiene el derecho de conocer lo que de ella conste en archivos, fichas o cualquier otra forma de registros estatales. Cualquier otra forma de registros estatales. Es decir, no solo el registro de la propiedad, no solo el registro mercantil, no solo el registro de mausoleos, no solo el registro de procesos sucesorios, cualquier otra forma de registros estatales. ¿Y qué tiene que ver el notario con esto? Tiene que ver con algo muy importante, porque el artículo 21 del Código, ahora no sea el Código de Notariado, el artículo 21 del Código de Notariado menciona algo muy importante.
salvo el caso de averiguación sumaria por delito, solo el inspector de protocolos está facultado para revisar totalmente el registro notarial. Es decir, hay un registro notarial. Existe un registro notarial. Por ahí les mandé una hoja de trabajo. Cite, creo que 10 registros. Bueno, pero está el registro notarial. ¿Y qué es el registro notarial? Porque entonces viene la duda. ¿Qué es el registro notarial? Entonces nos vamos a ir al artículo 8. Miren cómo vamos integrando jurídicamente. Es que muchas veces hay quienes quieren que uno diga, ¿qué es el principio de publicidad? Y la respuesta, que todos los actos y contratos que autorizan notarios son públicos, salvo los testamentos y donaciones por causa de muerte. Ahí. No, hay que ir más a fondo. ¿Cómo está regulado en la Constitución? ¿Cómo está regulado en el Código Notariado? Entonces vemos ahí que solo en caso de averiguación sumaria por delito, solo el inspector de protocolos, si nos surge la duda, ¿quién será el inspector de protocolos? Ahora vamos a ver en el transcurso del curso. Solo el inspector de protocolos puede revisar totalmente el registro notarial. ¿Qué es el registro notarial? Nos vamos al artículo 8 del Código de Notariado. En el artículo 8 encontramos la respuesta. El protocolo es la colección ordenada de las escrituras matrices, de las actas de protocolación, razones de legalización de firma y demás documentos que el notario registra conforme esta ley. Registra. Él los está registrando. ¿Y por qué los está registrando? Porque ese es un registro. El protocolo también se llama registro notarial. El registro notarial también se llama protocolo. Es lo mismo. ¿Y de quién es el protocolo? Pues dice registros estatales. ¿De quién es el protocolo? Esa pregunta la va a responder el artículo 18 del Código 19 del Código de Notariado. El notario es depositario del protocolo. Depositario, no es dueño, no es propietario. Es depositario del protocolo y responsable de su conservación. Lo tengo en depósito. ¿Se recuerdan ustedes de su contrato de depósito? Hay depósito civil y hay depósito mercantil. ¿Se recuerdan ustedes de su contrato de depósito? Entonces, el notario tiene el protocolo en depósito. ¿Y entonces de quién es el protocolo? Del Estado. Registro estatal. Cualquier otra forma de registro estatal. Y entonces el principio de publicidad tiene que ver con eso. Por eso leímos 30 y 31 de la Constitución, nos fuimos al 21 del Código de Notariado, leímos el 8 del Código de Notariado, luego leímos el 19, pero ahora vamos a leer el 22 del Código de Notariado, donde ahí se va a regular el principio de publicidad. Las escrituras matrices podrán consultarse por cualquier persona que tenga interés. Cualquier persona. Pero tiene que tener interés. ¿Qué interés tiene? Es mi cónyuge. Es mi ascendiente. Mi padre, mi madre, es mi ascendiente. O es mi descendiente, es mi hijo o mi hija. ¿Y cómo voy a demostrar yo eso? Pues tengo que llevar la certificación. En el caso del cónyuge, certificación de matrimonio. En el caso del ascendiente, la certificación de partida de nacimiento, que ahí va a demostrar quién es el progenitor, o la progenitora, o la madre. Entonces, es cualquier persona, pero que tenga interés. No solo decir, mire, yo quiero saber qué me firmó aquí mi esposa, mi esposo, mi hijo, mi hija. No. Tiene que acreditar el interés. Entonces, en el artículo 22, las escrituras matrices podrán consultarse por cualquier persona que tenga interés en presencia del notario. Aquí viene lo que pregunta Romano, por aquí viene la respuesta a su pregunta. Exceptuándose los testamentos y donaciones por causa de muerte. Mientras vivan los otorgantes, pues solo a ellos les corresponde ese derecho.
Es decir, una persona otorgó testamento, va a llegar el cliente y le va a decir, mire, licenciado, yo sé que aquí fulano de tal vino a otorgar un testamento, vengo a ver si me dejó algo, mi amigo, mi pariente. Pues ahí está manifestando el interés, pero tiene que demostrarlo. Y aparte de eso, tiene que demostrar que ya falleció el otorgante. Tiene que llevar la certificación de partida de función para demostrar que ya falleció el otorgante del testamento o la donación por causa de muerte. Ahí se va a acreditar el interés y se va a acreditar que ya falleció y ya se puede hacer público esa declaración de voluntad. Y vean a dónde llega el principio de publicidad. Si el notario, siempre artículo 22, si el notario se negare a exhibir la escritura, el juez de primera instancia de su jurisdicción, previa audiencia, por 24 horas, quedará el notario, dictará la resolución que corresponda. Entonces, la persona interesada, si el notario se niega, tiene que acudir a un juez de primera instancia para que obligue al notario a hacer público el instrumento público. Claro que el juez le va a dar una audiencia de 24 horas para que explique por qué. ¿Qué puede explicar el notario? Se trata de un testamento y no me acreditaron que falleció el otorgante. Se trata de una donación por causa de muerte y no me acreditaron que falleció el otorgante. O sencillamente no me acreditaron el interés. Entonces ahí es lo que va a justificar el notario al momento que le den audiencia. Si el notario no justifica alguna de esas causas, puede ser que el juez ordene que el notario exhiba la escritura pública. Y entonces nos vamos a ir ahora al artículo 74 del Código de Notariado, porque ahí sigue el principio de publicidad. En el artículo 73 vamos a leer. En el artículo 73, el notario está obligado a expedir testimonio o copia legalizada a los otorgantes, sus herederos o cesionarios, o cualquier persona que lo solicite, siempre que tenga interés, por supuesto, ¿verdad? Entonces aquí está la fase de copias. En el artículo 73, el notario está obligado a extender testimonio o copias legalizadas a los otorgantes, sus herederos o cesionarios, o cualquier persona que lo solicite. Como ya vimos que la persona interesada puede ir ante un juez de primera instancia, aquí continúa la regulación en el artículo 74. Si el notario se negare a extender un testimonio, el juez de primera instancia, previa audiencia, que le dará por 24 horas para que exponga las razones que tuviere para negarse, dictará la resolución que proceda. Y si ella fuere en el sentido de ordenar que se dé el testimonio y el notario no lo obedeciere, ordenará la ocupación del tomo respectivo. Ordenará la ocupación del tomo respectivo del protocolo y designará al notario que ha de extenderlo. Es decir, la fase de copias es una obligación del notario. Y si el notario no extiende una copia o no extiende un testimonio, la persona, pues, allá en el otro artículo 22 es consulta, aquí son copias. Ahí están las dos etapas. Si el notario no extiende la copia, la persona puede acudir ante un juez de instancia y el juez le va a dar 24 horas. ¿Qué puede justificar el notario? ¿Por qué no extiende la copia? Bueno, pues puede justificar que no se ha acreditado el interés. Puede justificar que se trata de un testamento y no se acreditó que falleció el otorgante, o una donación por causa de muerte y no se acreditó que falleció el otorgante. Puede acreditar también que no le han pagado sus honorarios. Y eso lo vamos a encontrar en el artículo 75 del Código de Notariado. Ahí vamos a encontrar parte de esto. Mientras viva el otorgante de un testamento o donación por causa de muerte, solo a él podrá extenderse testimonio o copia del instrumento. Y en el artículo 76, no puede obligarse al notario a que extienda testimonio sin que se le hayan cancelado los gastos y honorarios de autorización del instrumento.
y sin que se le anticipen los de expedición de testimonio conforme al arancel. Entonces ahí nos vamos a ir al artículo 109, al numeral 6. Vean cómo vamos integrando la norma jurídica. Artículo 109, numeral 6. Nos vamos a ir al artículo 109, que regula lo siguiente. Artículo 109. Los notarios cobrarán en concepto de honorarios. Nos vamos a ir ahora al numeral 6. Por autorización de un testimonio, 50 quetzales cuando fuere del protocolo del mismo año. Es decir, el protocolo de este año que acaba de iniciar, llevamos pocas escrituras porque acaba de iniciar, llega una persona y solicita el testimonio, pues por extender el testimonio, 50 quetzales. Claro, se puede cobrar más porque el arancel es lo mínimo, ¿no? Pero el arancel creo que está bien, 50 quetzales, cuando fuere del mismo año. Si se solicita de otro año, cuando fuere del protocolo del mismo año en que se solicita, y 75 quetzales de los años anteriores. La persona llega, mire, el año pasado, hace 5 años, hace 10 años, hace 20 años, necesita un testimonio. Ahí podemos cobrar por extenderlo, 75 quetzales. Si el notario fallece. Buena pregunta. Qué bien. Si el notario fallece, lo va a extender el director del Archivo General de Protocolos. Eso lo vamos a encontrar en el artículo 82, en el artículo 81, numeral 1. El director del Archivo General de Protocolos tiene las atribuciones siguientes. 1. Extender testimonios de los instrumentos públicos que obren en el archivo. Cuando el notario fallece, el protocolo ya el notario ya no, sino los parientes lo van a remitir al Archivo General de Protocolos. Y entonces ahí va a quedar los protocolos que que tiene el notario durante todo su ejercicio profesional, y es el director del Archivo General de Protocolos el que puede extender los testimonios. Buena pregunta, muy bien. Bien, entonces ahí tenemos principio de publicidad. No sé si hay alguna duda, algún comentario. Lo que a mí me importa son los artículos. Si la respuesta no tiene fundamento jurídico, no hay puntos. Y si el fundamento jurídico está equivocado, tampoco. Así que, sí, por favor, sí les pido que pongan mucha atención, por favor. Bien. Vamos a continuar entonces con Licenciado, disculpe, el artículo 81, el numeral, ¿qué dijo? ¿De qué código era? Perdone, no le escuché bien, se entrecortó. Es el artículo 81, numeral 1 del Código de Notariado. Gracias. Bien. Bien. Sí, Cristal, le escucho. Licenciado, una pregunta. El día de ayer también el licenciado que nos daba la clase hablaba acerca de gastos y honorarios, pero yo dije como cuál será la diferencia. Dice que tiene como eco, no le interpreté bien su pregunta, Cristal, por favor. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre los gastos y los honorarios? ¿De los honorarios? Gastos y honorarios. Gastos y honorarios. Bueno, si vemos en el artículo 2027, donde está regulado el contrato de servicios profesionales, vemos que los contratantes, los clientes, o llamados por la doctrina sujetos pacientes, están obligados a pagar los gastos y los honorarios. ¿Cuáles son los gastos? Porque la persona pregunta, ¿cuánto me va a cobrar? ¿O cuánto debo pagar? Bueno, pues debe pagar los honorarios con base al arancel. Debe pagar los gastos. ¿Qué gastos? Bueno, los gastos de inscripción en los registros. Si se va a inscribir el acto o contrato en un registro, hay un arancel. Por ahí va una hoja de trabajo donde les pido que consignen los aranceles. Si voy a presentar un testimonio de una escritura en el registro de la propiedad para su inscripción, pues voy a pagar 160 quetzales de base más unos 50 por cada millar siguiente después de los 10,000. Entonces ese es un gasto.
¿Qué otro gasto? Puede haber otro gasto de alguna autorización municipal, por ejemplo, si el notario tiene que gestionar una autorización municipal para desmembrar con base al artículo 8 y 24 de la Ley de Parcelamientos Urbanos, el notario tiene que gestionar una autorización municipal como parte de la asesoría y eso tiene un costo. Eso podría ser otro gasto. ¿Qué otro gasto? Impuestos. Los actos o contratos que autoriza el notario están sujetos a impuestos, ya sea impuesto del valor agregado, ya sea impuesto del timbre fiscal. Entonces el notario debe de incluir dentro de todo eso, porque es el notario. Si inclusive el notario es como un recaudador de impuestos, porque el notario recibe el dinero y lo traslada al fisco. Electrónicamente llena el formulario donde tiene que consignar el nombre del notario, número de colegiado, la dirección de la oficina, la clase de contrato, qué clase de contrato es, cuál es el monto del contrato, y ahí le va a requerir toda esa información y ahí le va a determinar el impuesto que va a pagar. Esos son los gastos. Gracias, licenciado. Muy bien. Bueno, ya tenemos tiempo para otros principios. Como les decía, cuando mencionamos esto, creo que lo mencionamos presencialmente, ya el lunes nos toca presencialmente, les decía que dentro de los principios, dependiendo qué autor vamos a estudiar, así van a ser los principios, dependiendo de dónde sea el sistema, por ejemplo. Principios hay más de 30, 35 principios, pero vamos a ver los más importantes. Y aquí tenemos el principio de escritura. El principio de escritura, que vamos a tener que ver algunos elementos importantes del principio de escritura. El principio de escritura se refiere no a la escritura pública o a la escritura matriz, no. Se refiere que todos los actos o contratos tienen que quedar por escrito. Por eso el notario necesita una formación técnica. ¿Cómo redactamos una escritura matriz, una escritura pública? Y el principio de escritura, además de eso, debe redactarse en el idioma oficial. Guatemala tiene una gran riqueza en idiomas. Sin embargo, la Constitución Política de la República, en el artículo 144, determina cuál es el idioma oficial. Yo así prefiero llamarle el idioma oficial. Y si leemos el artículo 144 de la Constitución Política de la República, vamos a encontrar que está regulado cuál es el idioma. Perdón, ahí está la nacionalidad. El idioma está en el... No sé por qué está el 144 ahí, porque no es del idioma oficial. Sería el 143 de la Constitución, licenciado. 143. Sí, muchas gracias. Ahí está, sí. Ahí hay un error ahí. Muchas gracias. Le agradezco la observación. Yo por eso le digo dudas, comentarios, observaciones. El artículo 143 de la Constitución, idioma oficial. El idioma oficial de Guatemala es el español. Estimo que debe ser el castellano. Medio lo hablamos, pero el idioma oficial es el español. Y en la ley del organismo judicial, me parece que es el artículo 11 también, donde se regula el idioma. Vamos al artículo. Sí, el artículo 11 de la ley del organismo judicial, el idioma oficial es el español. Las palabras de la ley se entenderán de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, en la acepción correspondiente, salvo que el legislador le haya dado distinta expresión. Si una palabra usada en la ley no aparece definida en el diccionario de la Real Academia, se hará uso se le dará su acepción usual en el país, lugar o región de que se trate. Las palabras técnicas que se utilizan en la ciencia, nosotros utilizamos la ciencia del derecho. Las palabras técnicas utilizadas en la ciencia, en la tecnología o en el arte se entenderán en su sentido propio, a menos que aparezca expresamente que las han usado en sentido distinto. Por eso les decía la vez pasada, ¿quién tiene diccionario de la Real Academia? ¿Quién tiene diccionario jurídico? Porque muchas veces necesitamos determinar una definición
con base al diccionario y es por esto. Y en la parte siguiente donde menciona las palabras técnicas utilizadas en la ciencia del derecho es una de las más jóvenes por haber sido declarada como ciencia no hace mucho tiempo. Sí, en el siglo pasado sí, pero no hace mucho tiempo como otras ciencias. Entonces el derecho es una ciencia, la ciencia del derecho, que incluye todas las ramas. Y por eso hay términos jurídicos de cada área, otorgamiento, autorización, testimonio, son términos que se utilizan en esta parte de la ciencia del derecho. Entonces, por eso el principio de escritura tiene que observar este elemento. Y ahora mismo en la Constitución 143, reitero mi agradecimiento a quien me hizo la observación, el artículo 11 de la Ley del Organismo Judicial, y ahora nos vamos a ir al artículo 13, Código de Notariado. En el artículo 13 del Código de Notariado, en el protocolo, ¿se recuerdan qué otro nombre recibe el protocolo? Que lo dijimos hace poquito. Deben llenarse las formalidades siguientes. 1. Los instrumentos públicos se redactarán en español y se escribirán a máquina o a mano, de manera legible y sin abreviaturas. Ahí está el principio de escritura. Tenemos que observar esos elementos. El idioma en que lo vamos a redactar, que lo podemos redactar a mano, que lo podemos redactar a máquina, no podemos redactar abreviaturas, ¿sí? A ver, aquí a ver otro. Si no, en el artículo 29 del Código de Notariado, también vamos a encontrar otro elemento del principio de escritura, en el numeral 6. Como les decía, Guatemala es muy rica en idiomas. ¿Y qué pasa si la persona no sabe o no conoce o no puede hablar el idioma oficial? Entonces tenemos que asistirnos de un intérprete o de un traductor. En el numeral 6, la intervención de un intérprete nombrado por la parte que ignore el idioma oficial, el cual, de ser posible, deberá ser traductor jurado. De ser posible, deberá ser traductor jurado. Si el intérprete no supiere o no pudiere firmar, lo hará por él un testigo. Vemos, ahí ya se complica un poquito más la cosa, pero solo quedémonos en que el otorgante, ya sabemos quién es el otorgante. Si el otorgante no sabe o no puede hablar el idioma oficial, nos vamos a asistir de un intérprete, que puede ser un traductor jurado. Artículo 29, numeral 6. Esos elementos son parte del principio de escritura. ¿Qué se redacta en el protocolo? En el artículo 9 del Código de Notariado vamos a encontrar qué es lo que se redacta en el protocolo. Bueno, en el protocolo vamos a redactar escrituras matrices, actas de protocolación, toma de razón de legalización de firma. Esto era hasta 1947. Pero en 1964, el 1 de julio de 1964, entra en vigencia el Código Civil. Y nos agrega el otro instrumento que está regulado en el 962 del Código Civil. Entonces, esos son los instrumentos que se redactan en papel sellado especial para el protocolo. Y ya vimos que se van a redactar en español conforme el artículo 13, numeral 1, en el artículo 14, de parte del principio de escritura. ¿Qué pasa si nos equivocamos? Ahora con los programas que hay en la informática, hasta nos dicen le falta una coma, le falta una tilde, no se escribe de esa manera. Tenemos esa facilidad. Pero si lo redactamos a mano o en una máquina mecánica, que todavía existen las máquinas mecánicas, si lo redactamos en máquina mecánica, si vamos a un lugar donde no hay corriente eléctrica, no podemos llevar una impresora, no podemos llevar una máquina para redactarlo, tenemos que llevar una máquina mecánica. ¿Cómo? Tenemos que hacerlo a mano, de manera legible.
Y en ambos casos, a máquina o a mano, sin abreviaturas. No podemos considerar abreviaturas. Pero ¿qué pasa si lo estamos redactando en máquina mecánica o a mano y nos equivocamos? Entonces vienen las formas como salvarlo. ¿Cómo vamos a salvar esos errores de redacción? Yo estoy redactando y me equivoqué. Como estamos a principios de año, ¿en qué máquina? La verdad es que el código notariado regula máquina, a mano o a máquina. ¿Es máquina eléctrica? ¿Es máquina mecánica? Eso entra dentro del término máquina. Ahí está, si nos vamos al diccionario de la lengua española, ahí está, ¿qué es máquina? Puede ser mecánica, puede ser eléctrica. No creo que haya de cuerda, pero puede ser de cuerda también, pero no sé. Entonces, es máquina. Creo que les contaba la vez pasada que en República Dominicana, la ley del notariado de República Dominicana regulaba que deben ser redactados a mano. Y cuando se introduce, bueno, el siglo pasado que se introduce la máquina mecánica, tenían problemas los notarios de República Dominicana porque no podían usar máquina mecánica, tenía que ser a mano. ¿Qué fue lo que tuvieron que hacer? Tuvieron que promover una reforma a la ley del notariado en República Dominicana para que la legislación le permitiera usar máquina mecánica, que era más rápido, más estético, ahí sí es de manera legible. Entonces, ¿qué pasa si cometemos errores? Bueno, ahí está la solución en el artículo 14 del Código Notariado. Los testados, los adicionados, los entrerenglonados. En el artículo 14 del Código de Notariado se regula la forma cómo enmendar estos errores. Se llaman errores de redacción. Serán nulas las adiciones. ¿Qué es una adición? Aquí vamos a ir por partes. Serán nulas las adiciones entre reglonaduras y testados si no se salvan al final del documento y antes de las firmas. Las enmendaduras de palabra son prohibidas. Hay que tener mucho en cuenta este artículo. En el artículo 159 de la ley del organismo judicial se regula algo parecido. 159 de la ley del organismo judicial. Ahí se regula algo parecido y vamos a ver qué nos puede servir. Artículo 159, redacción. En toda clase de actuaciones judiciales se prohíbe hacer uso de abreviaturas y cifras, salvo el caso de la cita de leyes. No se harán raspaduras y sobre las palabras o frases equivocadas, oigan, este sí nos sirve a nosotros como notarios, sobre las palabras o frases equivocadas se pondrá una línea delgada que permita su lectura. Esa línea delgada que vamos a consignar sobre la palabra o la frase equivocada, eso es testar. Es el único fundamento jurídico, cómo se testa, trazando una línea delgada sobre la palabra o la frase equivocada. Termina el artículo 159 de la ley del organismo judicial, termina: antes de suscribirse las actuaciones se salvarán los testados y los entrelineados, bajo sanción de tenerse como no hechos. La ley del organismo judicial le llama entrelineados, el código notariado le llama entrerenglonados. ¿Qué es una entrereglonadura? Pues algo que está escrito entre dos renglones. Léase. Entrereglonado, dos puntos, léase. La próxima oportunidad voy a tratar de tenerles un ejemplo acá para que se visualice bien qué es un testado, qué es un adicionado, qué es un entrereglonado, que están regulados en el artículo 14 del Código de Notariado. En el artículo 5, le escucho, Darling. Licenciado, esa es mi duda. ¿Qué son las adiciones? Las adiciones, si me permite, para ejemplificarle, voy a traer una hoja de protocolo. Permítame un segundo, por favor.
Aquí teníamos estas son hojas de protocolo. Estas están emplasticadas y están ampliadas porque son las que nos sirven. Eso los voy a llevar el lunes. Una adición es lo que consignamos arriba en el primer reglón. Las líneas ya tiene líneas, la hoja de protocolo ya tiene líneas. Lo que vamos a escribir son reglones. Pero si nos equivocamos en el primer reglón, lo vamos a tachar, lo vamos a testar, lo vamos a testar trazándole una. Supongamos que escribimos 2023, y entonces vamos a testar 23, y arriba de 23 vamos a consignar 24, entonces nos va a quedar 2024. El 24 es una adición. El 24 es una adición. Ahora, lo que está entre los reglones acá, ya después de la línea número 1, ya es entrereglonado, ¿no? Aquí ya es entrereglonado porque hay un reglón arriba y hay un reglón abajo. Aquí no, en la línea 1 y en la línea 25, no hay reglón, hay línea, pero no hay reglón. Entonces aquí es adicionado, ¿sí? Yo creo que tal vez ahí le explico qué es un adicionado, ¿sí? Bien, entonces ahí tenemos el principio de escritura. Tenemos que redactarlo, como dice don Luis Carral y de Teresa, lo más humanamente perfecto. Redactarlo en forma ortográfica, es decir, los signos de ortografía, y en forma técnica. Sí, Joseph, lo escucho. Ya no nos dijo lo que nos iba a decir cuando mencionó el artículo 5, y ya no logró mencionar qué artículo es. Artículos. Sí, sí tiene razón. Muy bien, gracias por el recordatorio. En la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo, en el reglamento de esta ley, vamos a encontrar otras formas como enmendar los errores de redacción. Por ejemplo, tiene 25 líneas, no podemos escribir 26 líneas porque eso ya está fuera. Lo que está, si leemos ese artículo 5 del reglamento de la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo, nos vamos vamos a ver que lo que es la línea 26 muchas veces escribimos y se nos pasa, se nos desconfigura la impresora y escribe línea 26, o se sale del margen. Si está mal configurado los márgenes de la impresora, es posible que lo escrito se salga del margen. En el artículo 5 del reglamento de la ley del timbre fiscal van a encontrar ustedes que lo que está fuera de margen y lo que está excedido de las 25 líneas se tiene por no puesto, es decir, no existe. Si aquí escribimos guate y se sale la palabra mala, pues va a quedar guate nada más, porque aunque esté escrito ahí mala, se tiene por no puesto. Y entonces la palabra no está completa. Y si no está completa, no se interpreta. Entonces, ¿cómo lo salvamos? Se pueden salvar también. La regla general es que eso se tiene por no puesto. Y lo otro es que si lo vamos a salvar, lo podemos hacer fuera de margen, 2 puntos, y copiamos los términos, las letras o las palabras que salieron del margen. El margen es en los lados, fuera de margen. Pero si se escribió línea 26, que no se tiene por no puesta, no existe, aunque esté ahí materialmente, no existe. Pero si queremos que tenga valor, excedido 2 puntos y copiamos textualmente lo que está en el reglón 26. Entonces eso está regulado en el artículo 5. Eso quiere decir que para enmendar los errores de redacción o de impresión, que esto creo que más serían errores de impresión, aplicamos el artículo 14 del Código de Notariado y el artículo 5 del reglamento de la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo. Esos son errores de redacción, ¿sí? Hay otros errores, ¿sí? Hay otros errores en que podemos incurrir como notarios. Si consignamos, esto es, le podría decir de redacción, estamos redactando, nos equivocamos en el número de la finca. Los inmuebles se identifican con un número de finca, folio y libro. El libro tiene la denominación del departamento donde está ubicado el inmueble. Por ejemplo, aquí podría ser finca número 10, folio 10 del libro 5 del departamento de Guatemala.
Y ahí nos podemos equivocar. Por eso no podemos consignar cifras. Todo lo tenemos que escribir en letras. Ese es otro elemento del principio de escritura. No podemos consignar cifras ni abreviaturas. En el mismo artículo 13 del Código de Notariado, vamos a encontrar, siguiendo el principio de escritura, en el numeral 2. Los instrumentos llevarán numeración. Sí, Darlene, me escucho. Lick, una pregunta. Acá con esto, ¿no se puede escribir 300 en letras y luego entre paréntesis 300 la cantidad? Sí. ¿Es incorrecto? No, no es incorrecto. Hay notarios que tienen ese estilo. Consignan en letras la cantidad y entre paréntesis en cifras. Pero yo creo que eso es redundar. En primer lugar es redundar. En segundo lugar nos puede dar oportunidad de equivocarnos. Consignamos en letras una cantidad y en cifras nos podemos confundir. Aparte de eso, las cifras permiten fácil alteración. El 3 se puede convertir en 8, el 1 se puede convertir en 4. Entonces, las cifras permiten fácil alteración y por eso el espíritu del legislador exigiendo que solo se consignen en letras las cantidades, las fechas y los números. Deben consignarse en letras. Sí, Efraín, le escucho. Pero tengo entendido que aunque también se escriba en números, por ejemplo, como dice en esos casos, en cifras, perdón, en esos casos se tomará por buena la cantidad que esté escrita en letras, ¿verdad? Sí, pero en el registro no se lo aceptan. No, en el registro no le aceptan porque va a decir que hay contradicción. Yeah. Eso es lo que le van a decir. Se suspende porque hay contradicción entre lo consignado en letras y lo consignado en cifras. Los bancos, y eso está regulado en el Código de Comercio, en el cheque, los bancos no le van a pagar un cheque que en letras diga 1000 y en cifras diga 100. El banco no se lo paga. Aunque el Código de Comercio regula que se debe atender lo que está escrito en letras. Pero el banco no se lo va a pagar, puede decir, mire, hay contradicción. Entonces es más aconsejable, pues, si ustedes quieren lo pueden hacer, pero tienen que tener la certeza que van a consignar las cifras que correspondan, ¿sí? Por eso, las cantidades, las fechas y los números se consignarán en letras. En el artículo 2, los instrumentos llevarán numeración cardinal y se escribirán, ese no es, aquí está, en el numeral 4. En el cuerpo del instrumento, las fechas, números o cantidades se escribirán en letras. En caso de discrepancia entre lo escrito en letras y cifras, no menciona números, dice cifras, ¿no? Se estará a lo expresado en letras. Pero no obstante que esto está regulado acá en los registros públicos, cualquiera. Registro mercantil, electrónico, poderes de la propiedad, le dicen hay contradicción, no se suspende. Cuando en el protocolo se deja la parte de atrás en una hoja, algo así leí, pero yo prefiero que me lo planteen verbalmente, ¿sí? Me cuesta a veces, ya hasta cambié los lentes para poder leer acá más, de una forma más clara. Entonces, esa es parte del principio de escritura, pero les decía que hay otra forma como se pueden inventar errores. Cuando no lo hicimos en su momento, que consignamos un apellido mal o que consignamos un nombre equivocadamente, porque hay apellidos que se escriben de distinta forma. Hay quienes se escriben con Z, otros se escriben con C, entonces hay que, o con S, entonces hay que tener mucho cuidado, pero eso ya es el fondo del instrumento. Para esos errores tenemos que enmendarlos a través de escrituras de aclaración, de modificación, que están reguladas en el artículo 36 del Código de Notariado. Bien, entonces ahí tenemos el principio de escritura. Las hojas del protocolo hay que ponerlas, hay que foliarlas. Las hojas del protocolo, ya que estén utilizadas, hay que foliarlas. En el mismo artículo 13 se menciona que llevarán foliación escrita en cifras, eso sí, porque va afuera. Aquí hay un ejemplo, porque creo que alguien me había hecho esa pregunta en una conferencia. Aquí hay un ejemplo, la foliación, número 1, folio 1, está afuera.
no está en el cuerpo del instrumento, no está dentro de las 25 líneas. Esta sí puede ir con cifras, porque está afuera. No sé si a eso se refería la pregunta. Bien, creo que lo vamos a dejar ahí, ya hemos avanzado bastante. El día lunes vamos a continuar con el desarrollo de los principios. Esperemos terminar el día lunes allá en la facultad de forma presencial. No sé si hay dudas, comentarios, observaciones, algo que quisieran aportar o expresar. ¿Sí, Gustavo? Licenciado, ¿será que usted nos puede compartir copias de un protocolo? Tal vez en Classroom, para que tengamos una copia de nosotros. Creo que más adelante tengo unos ejemplos. Justamente por el sigilo profesional no mucho puedo compartir el protocolo, pero sí tengo trabajos para academia. Tengo trabajos de academia, por ejemplo, en estas hojas o en otras hojas, y por el sigilo profesional que les expliqué no puedo publicar las escrituras, pero a veces les tacho los nombres, las cantidades y los lugares y tengo ahí unos ejemplos. En la próxima oportunidad, porque allá en la facultad no tenemos cómo proyectar, entonces en la próxima oportunidad que sea virtual vamos a proyectar ahí los ejemplos que tenemos. Si no hay más dudas, comentarios, preguntas, observaciones, pues feliz fin de semana, que la pasen bien y nos vemos el día lunes allá en la facultad. Gracias, licenciado.